El imperio y la consolidación del derecho romano. El Imperio Romano representa una etapa decisiva en la historia del derecho romano, porque en ella se consolidan, sistematizan y difunden las instituciones jurídicas que se habían desarrollado en periodos anteriores. A diferencia de la monarquía y de la república, el imperio se caracteriza por una progresiva centralización del poder político y normativo en la figura del emperador. Esta concentración no significa la desaparición inmediata de las instituciones republicanas, sino una transformación gradual de su función. Desde el punto de vista jurídico, el imperio introduce un cambio fundamental. El derecho deja de depender exclusivamente de la costumbre o de la actividad dispersa de magistrados y asambleas, y comienza a configurarse como un sistema más uniforme, aplicable a un territorio extenso y diverso. La expansión territorial de Roma exigía reglas claras, estables y capaces de ser aplicadas en contextos sociales muy distintos. Por ello, el imperio impulsa la necesidad de consolidar el derecho, es decir, de fijar normas, criterios y procedimientos que garanticen la seguridad jurídica. En esta etapa, el derecho romano alcanza un alto grado de desarrollo técnico, gracias a la intervención de juristas especializados y a la producción normativa imperial. Para el estudiante de derecho, comprender el imperio como etapa de consolidación implica reconocer que muchas categorías jurídicas que hoy estudiamos se definen o perfeccionan en este periodo. La propiedad, las obligaciones, los contratos y las instituciones familiares adquieren una formulación más precisa y coherente. Además, el imperio es clave porque prepara el camino para la transmisión del derecho romano a épocas posteriores. El fondo político del imperio romano presenta distintas formas de organización del poder que influyen directamente en la producción del derecho. En una primera etapa, se desarrolla la diarquía, entendida como la coexistencia formal del poder del emperador con el del Senado. Aunque el emperador concentra la autoridad real, el Senado conserva ciertas funciones y un prestigio simbólico que legitima las decisiones imperiales. Desde el punto de vista jurídico, esta coexistencia permite una transición gradual desde el modelo republicano hacia un poder centralizado. Posteriormente, ante la complejidad administrativa y territorial del imperio, surge la tetrarquía. Este sistema político establece un gobierno compartido entre 2 Augustos y 2 Césares, con el objetivo de mejorar la gestión del territorio y garantizar la estabilidad política. Aunque la tetrarquía tiene una finalidad principalmente administrativa y militar, también tiene efectos jurídicos relevantes, ya que refuerza la idea de un poder normativo central, capaz de emitir disposiciones con validez general. Para el derecho romano, estas formas políticas significan que la autoridad para crear y aplicar normas se concentra progresivamente en el emperador y en su aparato administrativo. La ley deja de depender de la deliberación popular y se convierte en una expresión directa del poder imperial. Para el estudiante, este bloque es importante porque muestra cómo la organización política condiciona la forma del derecho. No existe un derecho neutral respecto del poder. Las fuentes jurídicas se transforman conforme cambia la estructura del Estado. En el imperio, la diarquía y la tetrarquía reflejan intentos de organizar el poder de manera eficaz y, al mismo tiempo, consolidan un modelo jurídico centralizado que marcará el desarrollo posterior del derecho romano. El imperio romano se desarrolla en un contexto social y económico profundamente distinto al de la monarquía y la república. La expansión territorial incorpora a Roma una enorme diversidad de pueblos, culturas y prácticas económicas. Este fenómeno genera una sociedad compleja, caracterizada por intensas relaciones comerciales, una administración extensa y una movilidad social limitada, pero existente. Desde el punto de vista jurídico, esta diversidad plantea un desafío central: ¿cómo regular de manera uniforme relaciones jurídicas en un imperio tan amplio? El comercio, por ejemplo, exige reglas claras sobre propiedad, contratos y obligaciones que puedan aplicarse más allá del ámbito local. Asimismo, la administración imperial necesita normas que garanticen el control fiscal, la organización territorial y la resolución de conflictos. El derecho romano responde a estas necesidades mediante la elaboración de categorías jurídicas más abstractas y generales, capaces de aplicarse en distintos contextos. Para el estudiante, este bloque permite comprender que el desarrollo del derecho no es solo un fenómeno intelectual,
sino una respuesta a condiciones sociales y económicas concretas. El imperio impulsa la racionalización del derecho porque la complejidad social así lo exige. A mayor diversidad y extensión territorial, mayor necesidad de reglas claras y procedimientos estables. Este fondo social y económico explica por qué el derecho romano del imperio adquiere un alto nivel técnico y por qué muchas de sus soluciones siguen siendo relevantes. El derecho se convierte en una herramienta fundamental para la cohesión del imperio, regulando relaciones privadas y públicas en un contexto de pluralidad cultural. Durante el Imperio Romano, el sistema de fuentes del derecho experimenta una reorganización profunda que refleja la transformación del poder político y la necesidad de un orden jurídico más uniforme. A diferencia de la República, donde la ley y la actividad de los magistrados tenían un papel central, en el imperio, las fuentes del derecho se diversifican y se jerarquizan conforme avanza la centralización del poder. La ley continúa existiendo, pero pierde el carácter predominante que tuvo en etapas anteriores, ya que el proceso legislativo popular deja de ser el eje del sistema jurídico. En este nuevo contexto, la jurisprudencia adquiere un papel esencial. Los juristas interpretan, sistematizan y desarrollan el derecho mediante opiniones técnicas que orientan su aplicación. Estas opiniones no son simples comentarios, sino instrumentos que permiten adaptar las normas a nuevas situaciones sin romper la coherencia del sistema. Junto a la jurisprudencia, el edicto perpetuo representa un momento clave en la consolidación del derecho honorario. Al fijarse de manera definitiva los edictos de los magistrados, se elimina la incertidumbre derivada de su renovación anual y se otorga estabilidad a reglas que habían demostrado su utilidad práctica. Los senadoconsultos, por su parte, son resoluciones del Senado que, durante el imperio, adquieren fuerza normativa, especialmente cuando la actividad legislativa tradicional pierde relevancia. Sin embargo, la fuente más característica del periodo imperial son las constituciones imperiales. Estas disposiciones emanaban directamente del emperador y tenían fuerza de ley general. Su importancia radica en que expresan de forma directa la voluntad normativa del poder central, consolidando un modelo jurídico unificado. Para el estudiante de Derecho, comprender este sistema de fuentes es fundamental, porque permite advertir cómo el derecho romano se adapta a una nueva realidad política sin perder continuidad. Las fuentes del imperio reflejan un equilibrio entre tradición jurídica y autoridad central y explican por qué el derecho romano alcanza en esta etapa un alto grado de coherencia, estabilidad y capacidad de proyección histórica. En el Imperio Romano, la jurisprudencia adquiere una relevancia decisiva y se convierte en uno de los motores de la consolidación del derecho. Aquí es importante precisar qué significa jurisprudencia en el sentido romano. No se trata, como en algunos usos actuales, de un conjunto de sentencias, sino del saber técnico elaborado por juristas especializados. La jurisprudencia es conocimiento jurídico aplicado, interpreta normas, delimita conceptos, clasifica instituciones y, sobre todo, ofrece soluciones argumentadas para casos concretos. Su función es mantener coherencia dentro del sistema y permitir que el derecho responda a nuevas situaciones sin perder estabilidad. Por eso, la jurisprudencia participa en la maduración técnica del derecho romano. Transforma prácticas y reglas dispersas en categorías comprensibles y transmisibles. En este contexto, aparecen las escuelas jurídicas, entendidas como corrientes de interpretación que disputan criterios, métodos y soluciones. Las escuelas no son grupos académicos en sentido moderno, sino tradiciones de razonamiento con rasgos propios. Su existencia indica que el derecho romano no se reduce a obedecer mandatos imperiales, también se construye mediante discusión técnica. Esa discusión produce precisión conceptual y contribuye a la uniformidad jurídica, porque obliga a justificar qué interpretación es más adecuada, cómo se integra una regla con otras y qué consecuencias se siguen de cada solución. En el centro de este desarrollo están los jurisconsultos clásicos, cuya autoridad doctrinal influye en la práctica jurídica. Su trabajo consiste en emitir opiniones razonadas, asesorar, sistematizar y proponer criterios de decisión. Esto explica por qué en la autoevaluación se subraya que la jurisprudencia interpretó y desarrolló el derecho mediante opiniones autorizadas. Esas opiniones se vuelven referencias para aplicar el sistema. Para el estudiante,
el punto clave es comprender la arquitectura. El imperio consolida el derecho no solo por centralización política, sino por consolidación intelectual. La jurisprudencia y los jurisconsultos construyen un modo de argumentar que ordena el derecho, lo vuelve enseñable y lo prepara para su conservación histórica. La consolidación del derecho romano alcanza un punto culminante con la labor legislativa de Justiniano, porque su intervención convierte un vasto material jurídico en un cuerpo ordenado, preservable y transmisible. Antes de Justiniano existían compilaciones previas, pero el derecho se encontraba disperso. Múltiples constituciones imperiales, opiniones de juristas, criterios interpretativos y textos normativos coexistían sin una unidad sistemática plena. En un imperio que requería estabilidad jurídica, esta dispersión era un problema. Dificulta conocer el derecho vigente, genera contradicciones y reduce la seguridad jurídica. El proyecto de Justiniano responde a esa necesidad con un objetivo claro: preservar, depurar y unificar el derecho. Preservar significa evitar la pérdida del saber jurídico. Depurar implica seleccionar, corregir y eliminar contradicciones. Unificar significa presentar el derecho como un sistema coherente. El resultado central es el Corpus Juris Civilis, entendido como una compilación sistemática que integra normas imperiales, aportes de la jurisprudencia y principios jurídicos fundamentales. Lo decisivo para esta asignatura es comprender que el corpus no es solo un libro importante, sino un dispositivo de consolidación. Transforma el derecho romano en un objeto de estudio y aplicación más estable. Esto explica por qué el corpus se convierte en vía principal de transmisión del derecho romano hacia épocas posteriores. Tras la caída del imperio, el derecho romano no desaparece, se conserva, se estudia y se reinterpreta. En ese proceso intervienen los glosadores y posglosadores, quienes analizan el corpus, añaden explicaciones y adaptan el contenido a nuevas realidades. Esa cadena de estudio y adaptación da lugar al fenómeno de la recepción del derecho romano. La incorporación de conceptos, categorías e instituciones romanas en sistemas jurídicos posteriores, especialmente en Europa, y su proyección en el derecho civil moderno. Para el estudiante, la clave es identificar la lógica histórica. El imperio consolida el derecho mediante centralización normativa y técnica jurídica. Justiniano lo fija y lo ordena, y la recepción explica su influencia duradera. Así, la consolidación no termina en Roma, continúa en la historia del derecho.